Dios bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rinta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos y les bendecimos. El viernes tuvimos la reunión de oración a través de Zoom y estuve trayendo un mensaje, leyendo la palabra y trayendo una reflexión a la hermana Minerva Custodio. Nos gozamos, cantamos, compartimos testimonios, igual dimos gracias al Señor y traímos nuestras peticiones delante de su presencia. Así que le invitamos al segundo sábado el tercer sábado de este mes. Tercer viernes, de este mes vamos a tener la próxima reunión de oración a través de Zoom. No se olvide, en esta reunión muchos hermanos se olvidaron, no deje de congregarse, sea a través de las reuniones de Zoom, a través de los estudios bíblicos, a través de las predicaciones de los domingos. Acuérdese que no tenemos un santuario donde reunirnos, pero nos estamos reuniendo virtualmente a través del internet. Amén. Bueno, vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios y que en ti dependemos. Y la salvación que nos ha sido dada a través de Jesucristo nos da introducción a tu presencia, donde podremos estar por la eternidad contigo, con el Hijo, en unidad del Espíritu Santo y tus hijos, nuestros amados hermanos. Padre, te damos gracias y rogamos que hoy hables al pueblo. Señor, edifique nuestras almas. En el nombre maravilloso de Jesús intercedemos por las víctimas del COVID-19 y las víctimas de tantas enfermedades y condiciones que están arropando el mundo, hambrunas, desastres. Rogamos, Señor, que te glorifiques, levantando a aquellos que están caídos, Señor, y des provisión donde hay necesidad. Padre, estos países de Centroamérica que han sido embatidos por dos huracanes, rogamos que los levantes y que permitas que ellos puedan, Señor, restaurar sus vidas y tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús oramos y ahora háblanos, te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a poner por título el mensaje, Hermanos de Cristo. Hermanos de Cristo. Vamos a estar leyendo el verso 12, donde dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Estas son palabras de Jesús, que orando dice al Padre que Él exaltará al Padre y nos llama hermanos, gloria a Dios. En el Salmo 22 dice, en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. Dice también en Isaías capítulo 8, verso 17, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Damos gracias al Señor. Dice en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía imperio, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vamos a leer el verso 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Jesús se presenta como hermano y dice la Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, que Él se presenta al Padre presentándonos a nosotros como sus hermanos. Jesús viene a la tierra, paga el precio por nuestros pecados y nos es dado a nosotros ser hechos hijos de Dios, por cuanto hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Por tanto, hemos sido constituidos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios por la virtud de Jesucristo, entonces Jesús nos presenta como hermanos y Jesús nos ve como hermanos. Y como hermanos, Jesús extiende su mano poderosa, se rinde a sí mismo por la salvación de su pueblo, de sus hermanos, de nosotros, a los que Él ha redimido. Dice en el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y sabemos que Jesús dio a conocer el nombre del Padre. Jesús anunció el Evangelio del Padre. Jesús dijo que la palabra que Él decía y la palabra que Él dijo no la decía por sí mismo, sino que la palabra que recibió del Padre, esa es la que nos trajo. Y dijo que la obra que Él vio hacer al Padre, esa era la obra que estaba haciendo. Y leímos que en el Salmo 22, verso 22, dice, en medio de la congregación, te alabaré. Jesús se dispone a alabar al Padre juntamente con nosotros para que presentemos alabanza y adoración al Padre, no mereciéndolo, pero por los méritos de Jesucristo. Dice el apóstol, dado por Jesucristo, esta palabra, por cuanto Jesús venía a ser hermano nuestro, tenía entonces que ser semejante a sus hermanos. Y vino a la tierra siendo o haciéndose igual a nosotros. Él sufrió, Él pasó hambre, Él tuvo sueño, tuvo cansancio. Lo vimos en el templo, en un momento donde la ira de Dios se manifestó en Él y Él echó fuera del templo a los cambistas, a los que cambiaban palomas, ovejas, animales por dinero. Aquella gente dentro del templo cambiaban la moneda común, la moneda romana, por la moneda del templo, que era una moneda diferente, para poder entonces comprar, los hijos de Israel pudieran comprar las palomas y los becerros, comprar las ovejas, las cuales serían sacrificadas para el perdón de los pecados de un año. Dice la Escritura que aquellos sacrificios cubrían los pecados por un año, pero en Cristo tenemos ahora perdón por la eternidad, por cuanto era necesario que el que fuese presentado como sacrificio fuese un cordero blanco, sin mancha, sin defecto, primogénito, y que fuese presentado como ofrenda al Padre. Y todas estas calificaciones Jesús las cumplió, todos los requisitos Cristo los cumplió para hacer la ofrenda perfecta. Además de eso,
Jesús vino a ser sacerdote, según dice en la Escritura, en cuanto a lo que Dios se refiere. Y Cristo, siendo sacerdote, se ofrece a sí mismo como ofrenda. Y una vez Él hace la oferta, esa ofrenda, Jesús viene a ser misericordioso, viene a ser compasivo, amoroso, lo cual siempre fue desde el principio, pero lo demostró muriendo por nuestros pecados. Y el verso 17 del capítulo 2 de Hebreos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Así que Jesús cumple no solamente la parte de ser la ofrenda, sino también el sumo sacerdote que Dios esperaba. Un sacerdote perfecto, un sacerdote igual que la ofrenda, sin mancha, sin pecado. Cristo fue tentado en todo, dice el apóstol Pablo, y sufrió en su cuerpo todo lo que sufrimos nosotros, pero sin pecado. En Cristo, Él fue encarnada nuestra condición humana en la cruz. Allí en el madero, en Cristo, he puesto todos los pecados del mundo. Por eso, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Dios permitió que serpientes los mordieran y muriesen, Dios dijo a Moisés por petición del pueblo, que el pueblo pedía que le quitara la plaga de las serpientes en medio del pueblo. Y Moisés habló a Dios y Dios le dijo, mira, hazte una serpiente de bronce y ponla en un mástil, en un asta, en un madero. Y todo el que lo picare una víbora, una serpiente, que mire la serpiente de bronce y sanará de la herida. Y así fue. Esa serpiente de bronce que representaba el pecado y representó a Satanás, porque la serpiente antigua, dice la Biblia, que es el diablo. Pero en el momento que Cristo está puesto en la cruz, todos nuestros pecados fueron puestos en Él y el pecado, por decirlo así, se personifica en Cristo para que nosotros entonces recibamos el perdón por cuanto todos nuestros pecados fueron puestos en Él. En la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y Jesús llevó, dice la Escritura, nuestras transgresiones. Él las llevó en Él mismo para que entonces nosotros podamos ser libres, podamos vivir una vida llenos del Espíritu de Dios y honrar y glorificar a Dios. En el verso 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo padeció la tentación como nosotros padecemos tentaciones. Cristo también sufrió dolor como nosotros sufrimos dolores, pero aquí hablando del pecado dice que Jesús fue tentado como nosotros somos tentados. Pero también sabemos que dice la Escritura, Él fue tentado pero no pecó. Él venció al pecado y venció al diablo. En la cruz del Calvario Cristo venció al diablo y su imperio de tinieblas. Dice en la Escritura de que Cristo vino a deshacer las obras que el enemigo hizo en la tierra contra el hombre. En el capítulo 2, verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero
Alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado en gloria, o coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Cristo, dice la Escritura, murió tomando el lugar nuestro, y Él tiene una muerte en la cual nosotros somos sustituidos. Cristo muere para que Él entonces tuviese victoria sobre la muerte. Dice en una parte de la Biblia: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Dice que no pudo retener al Rey de Gloria. Cristo al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos. Y sabes, el Señor ha de permitir que tú también mueras en la misma manera que Jesús murió. Mueriguamente moriré yo. Todos estamos llamados a encontrarnos en el reino de los cielos una vez hayamos muerto, y una vez muertos seremos resucitados al final del siglo, cuando sea la resurrección de los muertos, cuando Cristo viene por su iglesia. Usted y yo seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Te pregunto, ¿estás esperando ese día? ¿Estás esperando el día del retorno de Jesús? Yo tenía una compañera de trabajo que me decía: hermano, desde que me convertí, cada vez que salgo del edificio, cuando salía de la escuela, cuando salgo del trabajo, miro al cielo, miro las nubes y miro con la esperanza de que he de ver en ese mismo cielo a Jesús venir por la iglesia, venir a buscar a su pueblo, y con el pueblo del Señor me voy yo también, porque soy pueblo de Dios, decía la hermana. Y así el Señor nos ha marcado a nosotros como pueblo suyo, como hijos y como hermanos. Por cuanto somos hijos del Padre, pasamos a ser hermanos del Hijo. Gloria a Dios. En el verso 11 dice: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que, como dijimos al principio, Jesús no siente vergüenza por llamarnos, ni de llamarnos hermanos. Nos presenta delante del Padre como hermanos, nos presenta para que podamos entrar a la gloria eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo mismo. En ti hay unos méritos que no ganaste, son unos méritos que Cristo te ha atribuido, son unos méritos que Cristo puso en ti para que puedas entrar al reino de los cielos.
Lo mismo Jesús hizo conmigo, me ha lavado, me ha limpiado y me ha dado la esperanza de la vida eterna y de la resurrección, la cual esperamos ese día cuando Jesús viene por la iglesia, el día cuando Jesús viene por todos nosotros. Dice que en el verso 3 del capítulo 3 de Hebreos, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Así que aquí habla que Cristo es mayor que Moisés, en la manera que es mayor que una casa el que la fabrica, porque a Moisés quien le dio el ministerio fue Dios a través de Cristo. Y aquella serpiente, aquella víbora, la serpiente de bronce que fue puesta en el madero, fue ordenado por Dios. Por tanto, Moisés no tenía mérito en eso. El mérito permanece en Cristo Jesús, que Cristo mismo es el que recibe y habita en él el pecado de todos nosotros para que podamos resucitar para vida eterna. Así que Jesús nos ha hecho sus hermanos, Jesús nos ha presentado a Dios como Padre, y Jesús en todo momento que enseñaba a los discípulos a hablar Padre, a hablarle a Dios, les enseñó a decirle Padre. Cuando los discípulos le dijeron, mira, Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar. Y Jesús le dijo, cuando oren, oren así, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Cristo en esa oración les enseña a llamarle Padre al Dios Todopoderoso. Cuando Cristo resucita y va las mujeres a la tumba, Jesús las envía a María Magdalena que vaya donde los apóstoles y le diga que Jesús va a subir a su Dios y a su Padre, y le llama y le dice a ellos, a vuestro Dios y vuestro Padre. Así que el Padre Dios Todopoderoso es Padre de Jesús y es Padre tuyo y Padre mío también. Con la diferencia que Jesús, siendo el Hijo, comparte la gloria con el Padre la comparte con el Hijo, y el Hijo y el Padre son un solo Dios junto con el Espíritu Santo, y recibimos nosotros de parte de Dios una salvación tan grande, la cual debemos guardar y debemos cuidar con temor y temblor. Oremos, Padre, te damos gracias por el amor que sientes por nosotros, por el amor que pusiste en Jesús, por la obra misericordiosa que Jesús llevó a cabo, en la cual Él toma nuestro lugar, muere por nosotros y nos permite a nosotros, Señor, arrepentirnos de todo pecado, confesarlo y recibir vida eterna por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Señor, rogamos que todo el que ha creído en Cristo, todo el que oyó su nombre, cree en Él, le confiese y su nombre sea inscrito en el libro de la vida. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Hoy es día de salvación para ti. Dios te hace la misma invitación que le hizo a Israel. Israel rechazó aquella invitación y Dios abre las puertas entonces a los gentiles, al pueblo que no era hebreo, y esa salvación se ha dispersado en todas las naciones
por medio del nombre de Cristo y por medio de la fe en Jesucristo. Así Dios tiene esa salvación para ti, todo está, que tú lo confieses, que tú lo aceptes, abras tu corazón a Cristo confesando tu pecado y pidiendo perdón. Puedes hacerlo haciendo una oración como la que voy a hacer yo ahora. Di conmigo: Dios del cielo, Padre eterno, reconozco todos mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que tomó mi lugar en la cruz y murió por todos mis pecados, y mi alma fue limpia con su sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme serte fiel y perseverar hasta el día del fin, cuando tú vengas por la iglesia o me mandes a buscar estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que hayas hecho esta oración y que el Señor te guíe. Lee el Evangelio de Juan y sigue estos estudios de Hechos de los Apóstoles para que el Señor termine la obra que ha comenzado en tu vida. Él te guiará el camino que debes seguir. Amén. Iglesia, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga.